La regla de la obligatoriedad que nace en la Ciudad de Buenos Aires se expande casi al día de hoy con matices en el resto del país, con diversos sistemas. La obligatoriedad casi expandida a todos los casos, menos algunas materias indisponibles o los procesos urgentes, si un amparo o una medida cautelar, no va a ser necesaria la mediación obligatoria, no va a ser necesaria acudir a la mediación. Y otros modelos, como el modelo cordobés, que a mí me parece siempre un modelo muy interesante, que está analizado en el informe, que es el modelo que parte de la regla de la voluntariedad y convoca a la situación de obligatoriedad únicamente a los conflictos de escasa cuantía, aquellos conflictos que tienen condiciones materiales desfavorables para el acceso al sistema tradicional de justicia. Y varias otras decisiones acerca del carácter previo o intraprocesal, es decir, reglas para hacer mejorar al sistema. En general, el día de hoy es tanto previo como intraprocesal. Una decisión muy importante que Argentina casi ha expandido en todo su territorio, la idea de que el sistema es predominantemente letrado, los mediadores son abogados y las partes tienen que concurrir con abogados, es decir, necesariamente patrocinados con un abogado a este sistema de mediación. Hago una breve nota al pie. Estoy hablando de la mediación prejudicial civil y comercial y todas las materias asociadas, dejando fuera el análisis de la mediación comunitaria, que en Argentina tiene sus primeros pasos, no tiene esta tradición y que se caracteriza exactamente por lo opuesto, que me parece que es el sistema más auspiciable de mediación. Estoy hablando del sistema clásico, que es aquel por el cual Argentina es convocada como un caso testigo por ceja, que es en mediación previa, entonces obligatoria. En cuanto a la estructura y supervisión del sistema, hay modelos en Argentina, casi partidos por la mitad, modelos en los que predomina el control por parte del Ministerio de Justicia de cada una de las provincias y otros en el que la Suprema Corte o el Tribunal Superior de cada provincia se ha hecho cargo de la promoción de este sistema. Ninguno de por sí demuestra la ventaja de uno u otro porque se ven resultados parecidamente buenos o malos independientemente de este indicador. Después hay muchas filminas que después podemos ver, no creo que lleguemos a ver exactamente el punto, pero es un dato importante a tener en cuenta. Lo más importante es que la supervisión y control del sistema quede a cargo de aquella institución que más permanente, estable y tradicionalmente se ha dedicado a fomentarlos, sea que sea el Ministerio de Justicia o el Superior Tribunal. Respecto del tema de los acuerdos y la homologación, que fue un tema aquí tratado, también Argentina exhibe modelos discrepantes. Un sistema en el que la homologación no es necesaria en ningún caso, hay sistemas provinciales que son así. El sistema más utilizado, que es el de Nación, que no es necesaria la homologación, salvo que haya conflictos de menores o indisponibles. Y el sistema de la provincia de Buenos Aires, que es un sistema único, se homologa todo. Todos los conflictos tienen que ser susceptibles de revisión. Esto es en cuanto a qué materias. El tema es el estándar de revisión también. ¿Sí? La regla general es la homologación de disponibilidad, es decir, se homologa en la medida que no haya derechos indisponibles, no se homologa si se afecta el orden público o el tema no era transable. Pero nace en la provincia de Buenos Aires sobre la base de una corriente axiológica de valoración de los mecanismos alternativos, una solución que a mi juicio es una solución naif al problema del desequilibrio de las partes que acuden a la mediación y no encuentran en la mediación una solución para sus desigualdades sustanciales. La solución que se propone es que los jueces no solo controlen la disponibilidad del derecho, sino que además controlen la justa composición de la litis, del conflicto, de la contienda. ¿Sí? Es decir, es un análisis sustancial sobre la calidad del acuerdo, que es, lo aclaro y ustedes ya lo imaginarán, muy difícil de hacer si yo no tengo demanda, contestación, prueba, hechos, alegados, etcétera, por parte del juez que no participó de la mediación, ¿sí? Y además una forma, a mi juicio, un poco facilista de ver cómo podemos solucionar el problema de la justicia de los acuerdos. Los aspectos de política pública a revisar en el sistema. Lo que ya vimos, es un mecanismo de descongestión o de acceso a la justicia, tema que ya trataron varios de los expositores. Argentina rotó pendularmente entre los dos y lo hizo explícito. En los 90 dijo es un mecanismo de descongestión
para hacerlo definitivo, dijeron, es un mecanismo de acceso a la justicia. Y ahora, al día de hoy en Argentina, es indiscutible porque nadie ya lo discute. Yo creo que estoy en una posición francamente minoritaria en este punto, que la mediación, tal como está diseñada, no la mediación comunitaria en la que el mediador se acerca a la comunidad y le da un instrumento de acceso, sino la mediación en la que el mediador está sentado en su estudio en Capital Federal y vienen las partes y someten a este sistema neutral de facilitación para la solución del conflicto. No rompe desequilibrios materiales, acceso a la información, no. La parte que llega sigue con sus mismas desigualdades económicas que con las que se va. Transita con la misma desinformación que con la que se va. Es decir, no puede forzar a la parte de ninguna manera a colaborar en los elementos que le permitan saber si en el futuro qué también me podría ir en una solución tradicional de la controversia. Entonces, no rompe desigualdades, no rompe desequilibrios de acceso a la información. Difícilmente, a mi juicio, pueda ser considerado en esos términos como un mecanismo de acceso a la justicia, lo cual no quiere decir que no sea auspiciable de por sí, como decía hoy Jaime, lo decía claramente. No es necesario, a mi juicio, justificar esto en que sea un mecanismo de acceso a la justicia para decir, no, mire, igual, aunque no sea un mecanismo de acceso a la justicia, tiene finalidades trascendentes que son tutelables, que son defendibles. Es un sistema ágil, es un sistema flexible, es un sistema mucho más rápido que el sistema de justicia, es un sistema más económico seguramente que transitar todo un juicio, es un sistema especialmente cualificado para controversias coexistenciales, en las que no litigo por el pasado y veo cómo me indemnizan, sino que litigo más por el presente y por el futuro. Yo necesito que mi socio en una sociedad siga siendo alguien con quien tenga afectio. Necesito que mi familia siga siendo constituida por más que resolvamos de una u otra manera un tema de medianería. Entonces, si tengo un conflicto coexistencial que mira al futuro, la mediación es naturalmente auspiciable. No necesito decir que es un mecanismo de acceso a la justicia, pero si no lo es, tengo que revisar qué es lo que hago, por ejemplo, con el tema de la obligatoriedad. Si es cierto que ya no es un mecanismo natural y automático de acceso a la justicia, sino que exhibe sus mejores resultados en algunas controversias particulares, como ocurre claramente en la Argentina, deberíamos revisar esta noción de obligatoriedad para concentrarlo, por ejemplo, en conflictos coexistenciales donde el sistema muestra sus mejores herramientas o su mejor funcionamiento. Cierro con el tema de los resultados estadísticos para explicar a qué me refiero cuando digo que el avance de la coexistencialidad del conflicto tiene una consecuencia natural en la cantidad y calidad de resultados y soluciones autocompuestas. Argentina midió, durante toda esa fase de análisis, midió los resultados de la mediación sobre la base de dos estadísticas claves, que en clave comparativa, yo les diría, no las usen. Son instrumentos estadísticos que tienen fallas metodológicas muy significativas, pero que a primera vista son muy atractivas para ser analizadas. De hecho, jueces de la Corte Suprema Argentina lo sostienen, legisladores argentinos lo sostuvieron. ¿Cuándo? Cuando había que justificar la implementación definitiva. ¿Qué se hacía básicamente? Se comparaba, algo que la doctora decía recién que todavía no se había hecho, hay que ver cómo se hace. Se comparaba para ver cómo se produce esta descongestión los juicios iniciados en la justicia civil en el año 95 y progresivamente en el año 98, 99, 2000, etcétera. Cuántos se van iniciando. Y se ve efectivamente una tasa decreciente. La justicia civil en Capital Federal, que fue la primera y más tradicionalmente aplicada a la mediación, fue decreciendo la cantidad de litigios cuando todo el país crecían. Entonces, ¿qué concluyeron de allí? Esto se debe a la mediación. ¿Sí? La gente va a la mediación y o acuerda o deja de demandar gracias a la gran información que obtiene en ese proceso. No era que el temor a ir a la justicia era el problema serio, fundamental. No era que en el momento se creó el fuero
local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, era la mediación. Y así se justificaba de este modo. Esa es la estadística oficial que está publicada hoy en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que emana de la Cámara Civil de la Capital Federal. Si ven abajo, que son los resultados promedio, ven que hay las mediaciones sorteadas, los expedientes derivados judiciales derivados y el porcentaje de los expedientes respecto de las mediaciones. Es decir, cuántas mediaciones se inician, cuántos litigios se inician, qué porcentaje hay. ¿Sí? Segundo dato fundamental. Y se dice, el 65%, que es 100 menos 34, el 65% queda fuera, gracias a la mediación. Nosotros revisamos un poco más detenidamente esta estadística y por primera vez publicamos este dato, que es un dato que emana del informe que armamos para CEJA. No es cierto que la disminución se produzca sobre la base o la descongestión se produzca sobre la base de la mediación obligatoria. ¿Por qué? Porque las materias que más se redujeron son materias en las que la mediación es voluntaria. Y en la mediación voluntaria en Argentina solo van a mediar menos del 1% de las controversias. Lo que quiere decir que la mediación no tuvo ningún efecto en esta descongestión en la que analizábamos. Si queremos saber cuál es el efecto positivamente, vayamos a los resultados concretos que Argentina no publicó. Durante 20 años no publicó. Y por primera vez los publicamos haciendo un pedido de acceso a la información y gracias fundamentalmente a que, y esto es algo muy importante a tener en cuenta, gracias a que el sistema de registro de las mediaciones se modificó radicalmente. Antes era un sistema en el cual cada mediador hacía con su proceso lo que quería y después solo tenía el deber de informar cómo terminó. Ese deber nunca se cumplía, nunca ningún mediador o muy poquitos mandaban los resultados de sus mediaciones. Entonces Argentina no pudo medir. Desde el año 2013 se crea un sistema en el cual es un sistema online, es una herramienta que parecerá una pavada, pero que finalmente sirvió para tener registro de todas las mediaciones y todo el proceso, porque es un sistema intranet con clave y sistema de firma digital en el que todos los mediadores necesariamente pasan por ese sistema para terminar su proceso y el acta solo se imprime una vez que está registrado en ese sistema. De lo contrario, las partes ni el mediador pueden cobrar sus honorarios o iniciar el juicio. Y es así entonces que empezamos a tener resultados. Y los resultados son otros. Entonces, no es que el 65% de los casos deja de ir a la justicia gracias a la mediación. Es el 10%. Ahí el cuadro es el cuadro rosa. El 10% son los acuerdos. El 65% son precisamente las causas que terminan sin acuerdo. Diferente es el extracto de familia, donde ya se va ampliando, el 20%. Provincia de Buenos Aires es un sistema muy parecido, parecidos también son sus resultados. En daños y perjuicios, materia en la que el proceso de conocimiento es lento y por lo tanto la mediación tiene sus mejores resultados, un 17%. Con carácter general, un 13% de acuerdos, frente a un 50% y otros tantos de frustraciones por incomparecencia. En definitiva, y miren la diferencia con un sistema de familia integrado al sistema de justicia, como son los conciliadores de familia. ¿Sí? 65% de acuerdos en las causas de familia, por dos razones fundamentales. Una, por la coexistencialidad del conflicto. Dos, porque el sistema ya está integrado como parte de la discusión general del conflicto, no conflicto judicializado, sí como el mecanismo alternativo, como parte de la discusión de los problemas de la justicia. Es decir, la integración, como hoy decía la viceministra, la integración de la problemática de los MASC dentro de la problemática del acceso a la justicia en general. Datos hay un montón más, hay también una encuesta de calidad hecha a abogados y partes como para tener evaluación de esos contenidos, las razones materiales por las que uno va a juicio o no va a juicio, acuerda o no acuerda en Argentina. La necesidad, en definitiva, y esta es la conclusión, de revisar los incentivos materiales reales y no
los incentivos policiales como la obligatoriedad, que puede servir pero tiene una efectividad muy baja, los incentivos reales. En una economía en la que el proceso judicial tarda 6 años y hay un 30% de inflación anual, ustedes imaginarán cuánto sería lo que le conviene a una compañía de seguros o cualquier empresa que se puede financiar con el juicio mucho mejor que con los bancos. Entonces, el incentivo material que tiene alguien para acordar es un incentivo que está fuera de la ley. Esto es lo que finalmente nos tenemos que aprender a convencer, que los incentivos materiales para la autocomposición están fuera de la ley de mediación. Le agradezco su atención, quedo a la espera de las preguntas si fuera necesario. Gracias. Bueno, muy amable, doctor Leandro, muy interesante su exposición. Eso, pues, de alguna manera es muy importante mirar un complemento, pues, o hacer énfasis también en lo que es nuestra conciliación y comparándola, pues, con los demás países, aquí en especial con Argentina. Ha traído a colación unos aspectos muy interesantes que a mí me llaman mucho la atención. Y es el tema de que el requisito de procedibilidad, pues prácticamente de alguna manera se quiso crear una cultura generalizada para que las personas aprendan a solucionar sus problemas sin tener que ir a los estrados judiciales. Y otro tema importante también dice que en Argentina pues se obligaba a ir a los estrados judiciales mientras se descongestionaban los despachos judiciales. De alguna manera, pues ya en este momento se encuentra una ley definitiva que es de carácter obligatorio. Otro tema muy importante a tener nosotros en cuenta es que nosotros en nuestro sistema no hay necesidad o no hay obligación de acudir a la audiencia de conciliación con un abogado, como sí lo es en Argentina, de acuerdo pues con la información que nos trae el doctor Leandro. También hay algo muy importante en el tema de los asuntos que son conciliables y no conciliables, y pues para ellos hay unos asuntos que son también de alguna manera que sí son conciliables para nosotros, como es los temas laborales, los temas contenciosos administrativos, pero pues somos simplemente unos conciliadores que autoriza la ley, teniendo en cuenta la sentencia nuestra 893 que nos sacaron del escenario en el tema laboral y en el tema contencioso administrativo. Para ellos, pues para Argentina, es importante tener en cuenta el tema laboral y el tema, dice él, de los procesos urgentes o cuando existen medidas cautelares, que en nuestro sistema también es parecido, salvo aquellos procesos urgentes. Dice él que de alguna manera pues habría que preguntarle al doctor Leandro a ver cuáles serían esos procesos urgentes que él se refiere. Por otro lado, pues también habla del control de esas actas de conciliación y de esos acuerdos que se ha llevado a cabo entre los ciudadanos. Hay unas estadísticas también muy importantes que él ha presentado, y también hay un tema interesante que dice cuando se acude voluntariamente a la figura de la conciliación, pues únicamente es el 1% de los que acuden. Eso uno lo lleva a pensar si el requisito de procedibilidad ayuda muchísimo a que por lo menos lo intenten, porque es que ese es un tema y es un pensamiento a veces distorsionado en el hecho de decir que es que el requisito de procedibilidad obligarlo a conciliar, y eso no es así. Simplemente lo que se pretende es invitarlo a que intente llegar a un acuerdo conciliatorio. De eso se trata, pues sí. Muchas gracias, doctor Leandro, por su interesante presentación. A continuación, pues le cedo el uso de la palabra al doctor Rodrigo, quien él nos va a hablar en síntesis de la importancia de articular los mecanismos alternos de solución de conflictos con la justicia ordinaria y cómo lograr esa articulación. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer a los organizadores, a CEJA, al Ministerio y a… Se me olvidó. Somos los auspiciadores, la Cámara, Excelencia y de Justicia, y a nombre de los auspiciadores agradecerles a ustedes la presencia hasta tan tarde hoy.
El tema que yo quiero trabajar es el tema de la necesidad de pensar en fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero pensar en fortalecerlas dentro del marco de su articulación con el sistema judicial. Es decir, un poco la idea de que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no se deben pensar desagregados del sistema judicial, de la justicia judicial, sino pensar que ambos hacen parte de lo que uno pudiera llamar un sistema integral y global de justicia que tiene distintas patas. Tiene la justicia comunitaria, tiene los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tiene la justicia hecha por la administración y tiene la justicia judicial. Y que pensar en esa integralidad tiene enorme importancia, no solo en términos de diagnóstico, sino en términos de políticas públicas y de diseños institucionales. Eso es lo que yo quiero desarrollar en esta presentación. Y para eso quiero comenzar con una primera parte más de diagnóstico, de señalar por qué son tan importantes los mecanismos alternos de resolución de conflictos y la justicia comunitaria, porque eso es inevitable en una sociedad democrática, pero luego por qué no debe hacer uno, digamos, un ensalzamiento de estos mecanismos sin tener en cuenta su articulación con el sistema judicial formal de distintas maneras, y en ese diagnóstico utilizar datos de la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas que surgió de una investigación que hicimos en cooperación con la Cámara de Comercio y que se encuentra disponible en nuestra página web de Justicia en un libro que ustedes pueden bajar gratuitamente que se llama Ante la Justicia, donde están, digamos, distintos estudios sobre acceso a la justicia y este diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas. Entonces arranco con el tema del diagnóstico. Yo creo que una de las constataciones más fuertes de la sociología jurídica en los últimos 30 o 40 años es que es imposible que el sistema judicial, primero que es imposible y segundo que no es deseable que el sistema judicial pretenda tramitar todos los conflictos, que en una sociedad compleja, en una sociedad de masas y compleja como la nuestra, hay una cantidad de conflictos que no van a llegar al sistema judicial por los obstáculos para acceder a la justicia y que de pronto no es deseable que lleguen al sistema judicial, por lo cual tienen que existir otras formas de componer las controversias. ¿Por qué? Eso lo desarrolló desde los años 60, 70 en sus trabajos sobre acceso a la justicia, Mauro Capelletti, y sus consideraciones siguen siendo válidas a nivel contemporáneo. Porque existen unos obstáculos que hacen que ciertos litigios, en especial lo que uno llamaría los litigios de pequeñas causas, tengan mucha dificultad para acceder al sistema judicial. Obstáculos de tipo económico, por ejemplo, hay conflictos que costaría más el trámite judicial que lo que cuesta el conflicto. Un conflicto de esa naturaleza es imposible que sea tramitado adecuadamente por el sistema judicial. Obstáculos de tipo geográfico, por ejemplo, en sociedades con una geografía tan compleja como Colombia, hay municipios en donde solo hay un juez para un municipio que es casi todo un departamento, como el municipio de Puerto Nariño en Amazonas, que ocupa casi todo el departamento y hay un juez promiscuo para todo el municipio. Eso es imposible que los distintos conflictos puedan acceder al aparato judicial, obstáculos de asesoramiento jurídico, etcétera, una serie de obstáculos. Pero uno diría, no, pero para solucionar eso hagamos inversiones masivas en el sistema judicial de tal manera que el sistema judicial pueda tramitar todos esos conflictos, y ahí la respuesta es, primero, no hay los recursos. Vivimos desde hace décadas en periodos en donde los estados tienen que responder a muy distintas necesidades y la justicia es solo una de ellas, y pensar en aumentos desmesurados del gasto judicial para atender esa posibilidad es imposible. Pero segundo, muchas veces es poco deseable porque hay ciertos conflictos que son mejor resueltos por fuera del sistema judicial, entendiendo por el de la justicia judicial, como decía el profesor Giannini, por ejemplo, los conflictos que requieren continuidad en la relación, los conflictos de familia o de vecindad,
muchas veces resolverlos en un litigio judicial que implica determinar un ganador y un perdedor, lo que hace es que la relación quede perdida y lo que uno quiere es conservar la relación. Si uno tiene unos hijos y quiere debatir la guarda de los hijos, el peor escenario es usualmente el proceso judicial y el mejor escenario es una conciliación bien hecha que permite una satisfacción a las partes. Entonces, no siempre el escenario judicial es el deseable. Entonces, por eso, en todas las sociedades, entre la masa de los litigios que ocurren y los que son tramitados por el proceso judicial, hay una discrepancia enorme. Y ese tránsito entre la masa de litigios y los que van llegando al proceso judicial, eso ha sido estudiado por distintos sociólogos como lo que uno llama la pirámide de la litigiosidad. Es decir, en la base tiene uno todos los conflictos que se dan en una sociedad y de esos conflictos las distintas maneras como esos conflictos van llegando y solo un pequeño porcentaje llega al sistema judicial. Nosotros hicimos ese cálculo de la pirámide de la litigiosidad en este libro que les he hablado ante la justicia y más o menos es el 8% de los litigios los que llegarían al sistema judicial. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro 92%? Pues con el otro 92% pasa una de dos cosas. O no se resuelven y se genera una litigiosidad represada que puede generar tensiones sociales que pueden manifestarse en violencia, o la sociedad tiene mecanismos societales para resolverlos, y eso sucede, por ejemplo, donde hay comunidades que tienen valores comunitarios muy sólidos, o se crean mecanismos alternativos para tratar de resolver esos conflictos, porque si no vamos a tener esa litigiosidad represada, porque es imposible que todos los es imposible y en ocasiones indeseable que todos los litigios sean tramitados por el sistema judicial. Entonces, uno llega a esa conclusión. Toda sociedad tiene o mecanismos sociales de lo que uno podría llamar justicia comunitaria, justicia informal o mecanismos alternativos de resolución de conflictos que resuelven la masa de los conflictos y solo un poquito es resuelto por el sistema judicial, lo cual lo lleva a uno a preguntarse cuál es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Uno llegaría a la conclusión que el mecanismo alternativo, si por alternativo se refiere al que ocupa menor espacio, sería la justicia, porque los mecanismos ordinarios serían los mecanismos societales y en sociedades bien formadas lo que llamamos hoy mecanismos alternativos. Entonces uno diría, bueno, y ese es el segundo punto, entonces no, apostémosle solo a los mecanismos alternativos y desatendamos la justicia, entendiendo por la justicia judicial. Y yo creo que esa es una segunda estrategia errada. Y es una segunda estrategia errada por dos razones. La primera, porque así como la justicia es mala para resolver ciertos litigios, los mecanismos informales y los mecanismos alternativos son malos o indeseables para resolver ciertos litigios. Y puedo poner algunos ejemplos que creo que están implícitos en la exposición del profesor Giannini. Por ejemplo, cuando hay profunda desigualdad entre las partes, los mecanismos alternativos y los mecanismos de justicia informal suelen darle el triunfo al más poderoso. Allí la justicia judicial, que busca un poquito más equilibrar las desigualdades de las partes, suele dar mejores resultados. Por ejemplo, cuando se informalizaron en Europa en los años 70 muchos procesos para discusiones entre arrendadores y arrendatarios, sorpréndase quién ganó, los arrendadores. Los arrendatarios. Los arrendadores terminaron expulsados, mucho más masivamente que en procesos judiciales más estructurados, donde el juez tenía el deber de proteger los derechos de la parte más débil. Entonces, no siempre es el mejor mecanismo. Entonces, para ciertos mecanismos no funciona bien. Por eso se dice usualmente, por ejemplo, para materias no transigibles, los mecanismos alternativos o de justicia comunitaria son problemáticos porque en ellos está en juego algo más allá de lo que las partes puedan conciliar. Por eso un homicidio doloso usualmente en ningún sistema judicial, en sistema jurídico serio se permite conciliar integralmente. Entonces, no, tranquilo, yo lo maté, pero usted es la familia, yo le pago tanto y nos vamos los dos tranquilos para la casa. No, porque eso lo que genera es un efecto colectivo gravísimo en términos del respeto a la vida y por eso se dice, no, en este va para el sistema judicial formal. Por esa primera razón. Y la segunda razón, porque más allá de sociedades donde hay una integración comunitaria muy fuerte,
que eso no sucede en sociedades como las nuestras, que son sociedades mucho más urbanizadas, o en el caso colombiano, fracturadas por el conflicto armado y la violencia. Entonces, en ese tipo de sociedades en donde se han erosionado los valores comunitarios, es muy difícil que la justicia comunitaria y que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos funcionen bien si la justicia formal, o sea, judicial, no funciona bien. Solo cuando hay la posibilidad, digamos, entre comillas, la amenaza de que si no resolvemos nuestro conflicto por conciliación va a intervenir el juez, es cuando funciona de mejor manera en muchas ocasiones los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por eso, digamos, la experiencia muestra que cuando hay esa articulación, la cosa funciona mejor. Y con eso llego, digamos, eso se ve también en la encuesta sobre necesidades jurídicas insatisfechas que nosotros hicimos. Allí se comprobó que las personas, digamos, de cada 100 casos, en 20, cito de memoria, porque no quiero, digamos, cuestionarlos con cifras muy detalladas, y para invitarlos a que lean el libro que está disponible en nuestra página web y ahí encuentren los datos más precisos. Pero de memoria, digamos, más o menos de 100 conflictos, más o menos en 25, 30 casos, las personas o lo negociaban directamente o no hacían nada. Y en los otros, en ese otro 70%, acudían a un tercero porque decidían hacer algo y no podían arreglarlo por arreglo directo. Cuando acudían a un tercero, más o menos de ese 70% de los que acudían a un tercero, solo en un porcentaje muy bajo iban directamente a instancias de conciliación que ellos reconocían como de conciliación, expresamente como de conciliación. En la mayoría de los casos recurrían a autoridades administrativas, que algunas tienen funciones conciliadoras, o a terceros particulares distintos a los conciliadores. Solo más o menos en 10% de los casos acudían directamente a conciliadores. Y cuando uno les preguntaba por qué, una de las respuestas más usuales es: cuando acudimos a estas autoridades sentimos que tienen el poder de decidir el caso. O sea, sentimos que cuando llegamos ahí se va a llegar finalmente, por cualquier medida, a alguien que al final toma una decisión. Y yo creo que eso es, en general, esa puede no ser la única razón. La segunda razón que veíamos es que había un problema de información sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La gente conocía las instituciones, pero no conocía la conciliación. Uno les preguntaba: ¿conocen los centros de conciliación? Sí, como el 60, 70, ya no recuerdo, 80% decía que sí. ¿Conoce usted la conciliación? Como el 90% decía no entendemos qué es eso. O sea, sabían que existía la institución, pero no sabía cómo operaba el mecanismo. Entonces no sabemos con exactitud si la gente no estaba acudiendo, porque ahí, la muestra, digamos, el análisis estadístico ya no nos permitía llegar a conclusiones, si no acudían al mecanismo por ignorancia del mecanismo, pero no estoy tan convencido de eso, o porque querían entrar en casos que sentían que el conflicto era cierta intensidad con alguien que tuviera más autoridad que lo que ellos veían como un conciliador que no podía al final imponer su decisión. Entonces, por esa razón es que nosotros creemos que la conclusión a la que uno llega es que tiene que haber una articulación fuerte, sin perder su especificidad, entre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el sistema judicial. ¿Cómo se da esa articulación? Eso está en debate, algunas funcionan bien, otras funcionan mal, y aquí el profesor Giannini mostró muy bien el ejemplo del debate argentino con la conciliación obligatoria, que parecía que funcionaba mejor de lo que él muestra que funciona. Puede que ese no sea la vía, puede que para ciertos casos sea la vía, pero que esa articulación tiene que existir, me parece que es una verdad relativamente consolidada en el debate contemporáneo. ¿Cómo se hace? ¿De qué modalidades? Eso cambia de sociedad a sociedad, de contexto a contexto. Y creo que el ejemplo que él ponía al final de los distintos datos, como yo los entendí, de ciertos casos en donde la conciliación funcionaba muy pobremente, y otros casos donde funcionaba enormemente, que eran los casos de familia, muestra esa articulación de manera interesante con lo que yo entendí que eran dos elementos, que es que esa conciliación se hace dentro del sistema judicial, no es externa al sistema judicial, sino entra a través del sistema judicial y hay una instancia conciliadora. Y segundo, el tipo de conflicto que genera unos incentivos favorables a que haya conciliación. Yo creo que ese es el tipo de diagnósticos que hay que hacer para ver cómo se hace esa articulación, en vez de, digamos, decir vamos a favorecer y a multiplicar
conciliadores en equidad como sea. No, tenemos que preguntarnos cómo, en dónde y cómo se articula eso a un sistema global de justicia. Y con esto entro al segundo punto que, no se asusten, es mucho más breve, que es el de las implicaciones de este análisis en términos de política pública, diseños institucionales y el debate sobre la paz. Primero, en temas de diseños institucionales. Una de las razones por las cuales durante el debate de equilibrio de poderes yo defendí, contra casi todos mis colegas, de que en el Consejo del Poder Judicial también estuviera presente el ministro de Justicia. Es precisamente porque la justicia es un sistema global y en ese sistema global hay una pata judicial, pero hay una pata de mecanismos alternativos y de mecanismos administrativos, y que tiene que haber una instancia global de coordinación, y entonces esa instancia global de coordinación uno diría, pues nada mejor que el Consejo del Poder Judicial, y por consiguiente que el ministro de Justicia o la ministra de Justicia, que en Colombia ha tenido a su cargo la coordinación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pudiera discutir con los responsables del Poder Judicial, de la justicia judicial, cómo articula uno a otros. Hasta ahora no hay una instancia realmente fuerte de coordinación de uno y otro, y entonces puede uno tener políticas diferenciadas en uno y otro campo. Entonces la primera recomendación es, en la ley estatutaria que desarrolle la reforma del equilibrio de poderes, es muy importante que para este tema haya la presencia del ministro de Justicia, que lo permite la ley, al menos para ciertos asuntos, para establecer instancias de coordinación. El segundo elemento creo que está muy articulado a varias cosas que dijo Gloria María y que dijo el profesor Giannini, de diseños concretos de articulación. ¿Cómo hacer esos diseños concretos de articulación? En cómo articular mecanismos alternativos con el sistema judicial. Creo que hay experiencias interesantes. En algún momento la experiencia de los juzgados de pequeñas causas en Brasil es una experiencia que uno no tiene por qué copiar, pero sí reflexionar. Esa experiencia, cuando se innovó en su momento en el estado de Río Grande do Sul y luego fue extendido a todo Brasil, era un sistema que articulaba de manera, a mi juicio, muy ingeniosa, de un lado el sistema judicial, de otro lado la posibilidad de conciliación y de otro lado la posibilidad de arbitraje en equidad a través de una entrada muy ingeniosa. La entrada era, uno podía demandar, pero cuando uno demandaba, lo primero que se hacía en ese juzgado es remitir a una posibilidad de conciliación. En un periodo la conciliación se hacía por conciliadores especializados, en ciertos estados se admite hoy que lo hagan directamente los jueces, que a mí no me parece que sea el mejor mecanismo porque los jueces no suelen tener mucho espíritu conciliador. Si no había conciliación, entonces las personas decidían si querían un arbitraje en equidad, y entonces no es un arbitraje obligatorio, pero un arbitraje en equidad que ellos escogían, con lo cual se articula muy bien la idea de legalidad con la idea de posibilidades de decisiones en equidad, y si no, decidía el tribunal de pequeñas causas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando el caso entraba, se sabía que iba a salir con decisión en un periodo relativamente rápido, entonces había un incentivo fuerte para conciliación y entonces muchos casos terminaban conciliados y no por decisión judicial. Puede que ese funcione bien para unas materias, puede que funcione muy mal para otras materias, pero eso muestra que hay la posibilidad de lograr esas articulaciones. Y termino con el debate, en estos últimos 2 minutos, con el debate de la paz. Yo creo que este tema es trascendental en la discusión de la paz. Nosotros hicimos la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas, los resultados son relativamente malos, digamos, el acceso a la justicia según ciertos indicadores en Colombia es del 45% y si toma unos indicadores más fuertes podría llegar a solo el 35-30%, o sea que hay una litigiosidad represada muy fuerte y esta era una encuesta hecha solo en sectores urbanos, no hicimos a nivel rural. Y a nivel rural no sabemos muy bien qué pasa en Colombia en temas de justicia. Y como ha dicho el comisionado de paz, si logramos la paz y si hay posconflicto, esa paz será, como él ha dicho, una paz territorial. Es decir, una paz en donde la paz se construye desde los territorios hacia Bogotá, porque la guerra se ha hecho esencialmente en los territorios. Y si queremos una paz territorial, tenemos que tener una justicia territorial. Y si queremos tener una justicia territorial, tenemos que ver cómo nos imaginamos la articulación de mecanismos alternativos y justicia judicial en los territorios. Y eso creo que es algo que los colombianos
y lo que era antes el Consejo Superior de la Judicatura no habían pensado sino de manera extremadamente pobre, y ahí tenemos un desafío enorme si queremos construir una paz con justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, muy amable por su presentación. Hay algunos aspectos importantes que se nos debe quedar en la memoria y que no pasen desapercibidos, por eso me voy a tomar la molestia de repetir algunos de ellos. El tema uno es el diagnóstico que hace pues el doctor Rodrigo. Dice, ¿quién desea uno ir a la justicia ordinaria, ¿no? Nadie desea, precisamente porque pretende solucionar todos los problemas de una manera rápida y una manera tranquila, pero pues hay temas también que no necesariamente tienen que ir a hacer conciliaciones, no todos los casos, porque la verdad es que hay unos asuntos en los cuales la justicia ordinaria también los maneja de una manera mucho mejor, y él establece pues en los casos de conciliación cuando se empieza a detectar el poder sobre el poder sobre otros, en los cuales de alguna manera pues van a salir muy perjudicados los débiles. Y es así pues que se busca un tercero con poder para la toma de decisiones de una manera más equitativa. Como sucede, pues él habla precisamente de Europa, en la cual se hizo un análisis en que se favorecía siempre a los arrendatarios. Hay otros asuntos también que no podrían ir a la conciliación, como es el tema de los homicidios, y me parece algo muy interesante cuando manifiesta por cuánto conciliamos y que se olvide pues el tema de la vida, y eso pues eso también es algo que hay que pensarlo muchísimo. Dice que funcionan los mecanismos alternos de solución de conflictos cuando la justicia formal de alguna manera pues tampoco funciona bien. Y el tema pues también de que